la respuesta inmune de nuestro organismo al virus. O sea, ya esta detecta un virus y las de abajo de la respuesta inmune detectan es respuesta de nuestro organismo a ese virus. En Panamá y en casi todas partes del mundo, a nivel público y de uso diario, la evaluación de la respuesta inmune, estamos evaluando prácticamente solamente son las respuestas de los anticuerpos. ¿Y por qué digo esto? Porque el organismo nuestro, para no entrar en mucha profundidad ni en detalle, nuestro organismo tiene un sistema que se llama inmunitario que consta de dos partes, un sistema humoral y un sistema que llamamos celular. Y el sistema inmunológico humoral es el que es dependiente de anticuerpos. Y luego tenemos un sistema inmunológico que se llama celular, que es dependiente de la acción que ejercen células, como los linfocitos T, unos linfocitos que se llama NK o Natural Killers, etc. Entonces, la respuesta inmune que se mide usualmente en el día a día, en los hospitales, en los laboratorios, es la respuesta inmune humoral, o sea, de anticuerpos. La respuesta inmune celular no es tan fácil de medir con pruebas de laboratorio serológicas y tampoco en todos los hospitales, y es una prueba que requiere una tecnología un poquito más sofisticada y que casi siempre se lleva a cabo en laboratorios de investigación. Pero asumimos que todos los individuos, después de tener una infección viral, montan una respuesta inmune celular y muestran una respuesta inmune humoral. Dependiendo del virus, algunas son más fuertes que otras y una es más duradera que otra. Entonces, en cuanto a las pruebas de detección del virus, la muestra que se necesita para hacer el diagnóstico puede ser una muestra de esputo, puede ser una muestra nasofaringea a través de un hisopado, o puede ser una muestra de lo que llamamos líquido o fluido bronquioalveolar, que es el fluido o secreciones que vienen de los bronquios y de los pulmones. Entonces, las pruebas de la respuesta inmunológica, en este caso lo que se conoce como pruebas serológicas, y como ya le expliqué, serían las pruebas de inmunidad humoral, se obtienen en la sangre. También hay formas de hacer las pruebas de detección diagnóstica, no solamente en el esputo y en la nasofaringe y en el fluido broncoalveolar, sino que, por ejemplo, también se pueden detectar en heces, también se pueden detectar en sangre, y lo único que en las heces y en la sangre la facilidad o la probabilidad de detectar el virus es tan baja que prácticamente no se utiliza. Y aquí había que agregar que últimamente, que ya lo pueden haber leído, se está poniendo bastante de moda ya en muchos países hacerlo a través de la saliva, que es mucho más fácil, mucho más práctica para los tomadores y para los enfermos. Así que, como ya le digo, estas cosas van cambiando prácticamente con el mes o con semanas, los conceptos van cambiando y los aportes que la ciencia ha ido ofreciendo, ¿no? Entonces, cuando uno hace una prueba de detección de virus, usualmente el biomarcador, o sea, el marcador biológico que vamos a evaluar para detectar o diagnosticar el virus son la presencia de ácidos nucleicos del virus, lo que se conoce como ADN. En cambio, cuando hacemos, o también pueden detectarse proteínas del virus, que es lo que se llaman antígenos. Los virus todos tienen muchas proteínas, tienen proteínas en su membrana, en la cápsula del núcleo, tienen proteínas como la espícula también, o sea, hay distintas proteínas que tienen los virus y la diferencia está en que en las pruebas de diagnóstico se pueden detectar ya sea moléculas del ADN del virus o proteínas que forman parte de la estructura del virus que no son precisamente ADN. Y luego en las pruebas serológicas de sangre lo que medimos son los anticuerpos en la sangre. Y los anticuerpos usualmente son anticuerpos de tipo, siempre, perdón,
son anticuerpos de tipo IgG o IgM, casi siempre, ¿no? Aquí les quería, en esta que está aquí, lo que les quiero mostrar es básicamente lo importante de esto es que ustedes ven acá en la parte de la izquierda algunas características importantes de las pruebas, y aquí ven a la derecha las pruebas con cada una de las características mencionadas, ¿no? Entonces yo quiero resaltar, la razón fundamental por la que le quería presentar, mostrar esto que está aquí, era esto de que toda prueba de laboratorio, no solamente del COVID, sino en medicina para cualquier situación, nosotros los médicos utilizamos mucho dos criterios que se llaman, uno que se llama sensibilidad y uno que se llama especificidad de una prueba. Esos son términos un poquito complejos, tienen fórmulas para calcularlo, pero bueno, de manera, a ver si me explico de manera fácil, usualmente la sensibilidad de una prueba es la probabilidad o el porcentaje que tiene esa prueba de salir positiva en los individuos que realmente tienen una enfermedad. ¿Ok? O sea, es la capacidad que tiene de detectar la presencia de la enfermedad en el individuo que está enfermo. Y la especificidad es la capacidad que tiene una prueba de salir negativa cuando la persona no tiene la enfermedad. Entonces son dos conceptos diferentes y obviamente la mejor prueba es la prueba que tenga una alta sensibilidad y una alta especificidad. Eso es lo que todo el mundo busca para que tengamos la menor cantidad, ya sea de falsos positivos o de falsos negativos. Entonces, las pruebas vamos a decir, las que están basadas en antígenos para detectar el virus, usualmente tienen una sensibilidad que ronda alrededor del 50 a 70%. Eso significa que depende de la marca, depende de la técnica, depende del procedimiento, etcétera, pero usualmente ronda el 50 o 70%. Estas son las pruebas que llaman antigénicas, las que que se hacen rápidamente y tienen el resultado en cuestión de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y acá no se ve bien porque el cuadro de los participantes lo obstruye, pero las moleculares que se hacen por PCR, que no es lo mismo que las antigénicas, las que se hacen por PCR, pero también se hacen de un hisopado nasofaringeo, tienen una sensibilidad un poco mayor que el 50-70% y que usualmente anda por el 80%. O sea que cuando haces una prueba de diagnóstico molecular, pero que es de tipo antigénica, la probabilidad de ser realmente positiva en el paciente que tiene el virus es de 50-70% y cuando la haces por PCR es como el 80%. Por hacerla más rápida, sacrificas un poco de sensibilidad. Pero, obviamente, la prueba molecular por hisopado, que es el PCR, que demora casi, a veces demora 1 día, 2 días, según el lugar donde las haces, es un poco más cara, es más lenta, pero ganas mucha más sensibilidad. ¿Ok? En cambio, las pruebas de anticuerpo, digo, esto es en la sensibilidad, y aquí ven abajo lo de la especificidad, igual, ¿no? La especificidad de las pruebas antigénicas es como de 50-70%, en cambio de la de las moleculares es como de un 90 y tantos por ciento, 94, 95%. En cambio, las pruebas de anticuerpos a las que se va a concentrar el doctor Varés, usualmente son pruebas que la sensibilidad oscila entre 84 y 95% y como ustedes ven aquí depende del día en que uno la hace. O sea, si esas pruebas de anticuerpos se hacen muy temprano, su sensibilidad es como de 84%, pero cuando se hace más tarde, aumenta esa sensibilidad de 80 a casi 90 y tantos por ciento. Y la especificidad de esa prueba es entre 94 y 99%.
Entonces, si usted ven estos números, ven que casi todas esas pruebas tienen su bondad y todas esas pruebas tienen su utilidad y no son malas pruebas. Obviamente siempre está el factor del operador que se hace mal o no hay un buen control de calidad, pero las pruebas son buenas todas en general. Lo que uno tiene que aprender es cuándo uno las va a usar y en qué momento uno las aplica. Entonces, tercero, esta grafiquita que está aquí, que parece complicada, pero no es nada complicada, es muy sencilla, se las voy a detallar. En esta gráfica ustedes pueden ver en esta línea de abajo, la línea horizontal es tiempo. Y en la parte vertical, vamos a decir, la carga de virus que tiene un individuo. Entonces, ustedes ven, si nos tiramos lo más que podamos a la izquierda, ustedes van a ver que desde que uno tiene un contagio, al principio cuando tiene un contagio por el virus, hasta que aparezcan los síntomas, que lo he señalado como 0, aquí donde aparecen los síntomas del individuo, o sea, este espacio de 10 días, ustedes ven que los primeros 5 días después del contagio, la probabilidad de hacer el diagnóstico detectando la carga, o sea, detectando el virus, prácticamente la posibilidad de un falso negativo es casi 100%. O sea que prácticamente ninguna prueba tiene una buena sensibilidad para detectar el virus aquí. Las pruebas que utilizamos usualmente para detectar virus, que es la más importante de todas, la más común, la más efectiva, que es el PCR, tiene un umbral de detección, que es lo que usted ven aquí, esta linita azul, tiene un umbral de detección que es aproximadamente como de 1 a 3 copias de los ácidos nucleicos del virus por ciclo por ciclo de hacer la prueba, ¿no? Entonces, quiere decir que el umbral de detección es bastante bajo, pero obviamente a los primeros días prácticamente no hay forma de diagnosticarlo. Y ustedes ven que a medida que se va acercando al inicio de los síntomas, o sea, estos últimos 5 días previos al inicio de los síntomas, esa capacidad de poder detectar ¿cómo se llama? Las partículas del ácido nucleico del virus va aumentando y obviamente la posibilidad de falsos negativos va bajando de 100% a 62%, pero todavía es baja la sensibilidad para poder hacer el diagnóstico. En cambio, cuando empiezan los síntomas, desde que empiezan los síntomas hasta los próximos 7 días, vamos a decirlo así, que coincide con el aumento de la curva, como ven aquí, en este periodo, obviamente, la probabilidad, y sobre todo cuando llegas al día 7, por ahí, 6, 7, la probabilidad de que tengas un falso negativo con la prueba es muy baja, es 20%. O sea, es cuando mayor tiene probabilidad uno de hacer la prueba, detectar por PCR la presencia del virus. Entonces eso tiene una importancia muy grande y es un mensaje que le queremos dar porque ustedes ven que mucha gente se queja de que están con síntomas, llaman al 169, les contesta el MINSA, se demora para contestar y cuando les contesta les dice que va a pasar por su casa y pasan 3 o 4 días para poder ir a su casa. O sea, no es una cuestión, o sea, posiblemente hay un poco de fallo logístico ahí, pero la idea es esperar un momento en que haya la mayor probabilidad de detectar el virus cuando se le hace un hisopado a la persona. Porque si usted le hace un hisopado a una persona probablemente al día siguiente de haber empezado un síntoma aquí, no es lo mismo que hacérselo acá. O sea, hay mucha más probabilidad de detectarlo aquí. Igual, cuando pasa del día 7 como hasta el día 15avo, o sea, la segunda semana, ya ves que igual esa misma sensibilidad de detectar el virus comienza a bajar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos un periodo de ventana diagnóstica importantísimo, que es el momento en el que tenemos la mayor sensibilidad de la prueba, la menor probabilidad de que haya un falso positivo, de tal manera que la idea es tratar de buscar a los pacientes en este periodo. Ahora, esto está hecho
con las personas que tienen síntomas. Hablar de todo este mismo esquema cuando una persona no tiene síntomas, bueno, es lo que nos hace un verdadero problema, porque no tenemos estas líneas, estas curvas no se pueden aplicar cuando tú no tienes el inicio de síntomas. Ese es el asunto, ¿no? Así que tengan presente que al principio de la enfermedad, después del contagio, la probabilidad de falsos negativos es muy alta, y en la medida que pasan los días después del contagio, como del día 12, 15 o en adelante, también la probabilidad de hacer el diagnóstico por una prueba molecular es muy bajo. También puedes tener falsos negativos. Entonces, sobre la etapa inicial no podemos hacer nada. Eso no hay manera que lo podamos mejorar. En la parte de la derecha es la parte que les hablará el doctor Varés, que obviamente sí hay algunas formas en que las pruebas serológicas nos pueden ayudar de manera importante, ¿no? Entonces, nada más para recalcarles el rendimiento, vamos a decir, el rendimiento de una prueba diagnóstica, de las pruebas de PCR, o sobre todo, que es la con la que más se han hecho estudios y hay más datos, porque las pruebas antigénicas son relativamente recientes. Aquí en nuestro país no hay tanta información, pero con las pruebas de PCR, el rendimiento diagnóstico de esas pruebas cuando se obtiene en vez de hacerla de un hisopado nasofaringeo, se hace de un lavado bronquialveolar, es como de 93%. Obviamente el lavado bronquialveolar no lo hacemos a una persona que está ambulatoria ni en la comunidad, porque el lavado bronquialveolar, la única forma de obtenerlo es un paciente que esté intubado, esté en un respirador. Pero es donde más éxito podría tener hacer el diagnóstico con una PCR. En el esputo, fíjense que es hasta mejor que en el nasofaringeo, es 72%. Pero obviamente no se utiliza esta técnica normalmente porque el esputo, obtener esputo para hacer un hisopado, pero para hacer una PCR es muy riesgoso. O sea, es la forma en que la persona espectora obtener un esputo es prácticamente condenarse con mucho riesgo a una infección. Lo mismo que el BAL. O sea, son técnicas que hay que hacer con mucha protección y mucha bioseguridad para el que la toma. Ya cuando entras al nasal, que es el que más se usa, el rendimiento, fíjense, la prueba es 63%. O sea, en algunos lugares dicen que 68%. O sea, que tampoco es vamos a decir, lo máximo. Y si una de estas pruebas te sale negativa, no puedes estar tan seguro que la persona no tiene una infección por el coronavirus. Y cuando lo haces en la faringe, por ejemplo, lo haces en las heces o lo haces en la sangre, ven que el rendimiento de la prueba baja muchísimo. Y en esta tabla que está acá, que yo quiero que se concentren en la mitad de la izquierda de la prueba y la mitad de la derecha de la prueba, después la va a hablar el doctor Varés, que pareciera muy complicada, no es muy complicada, es lo mismo que les mencioné un poquito anteriormente, nada más que voy a puntualizar en unos datos, entonces les voy a explicar bien claramente. En la parte de abajo igual está el tiempo en evolución, solo que en vez de días está en semana, y en la parte de acá está la probabilidad, vamos a decir, de hacer diagnóstico. Entonces, en la línea que ustedes ven en celeste, es la línea que corresponde a el hisopado nasofaringeo y hacer un PCR. La línea que ven en rojo es la curva de poder hacer, es la curva que identifica el tiempo en que el virus puede ser aislado en las vías respiratorias. La curva que ven en rosado es la curva de la probabilidad de hacer el diagnóstico en el fluido bronquioalveolar, y la que ven en amarilla es en las heces. Las dos que ven punteadas son de los anticuerpos. Entonces, como ustedes ven, todas las técnicas que son útiles, tanto en las pruebas de PCR como las pruebas serológicas,
tienen un uso importante para hacer diagnóstico, como lo pueden ver en esta gráfica cuando buscan la cima de cada una de las curvas, pero ven que tienen un tiempo preciso. O sea, para todas estas pruebas hay un tiempo preciso, hay un momento preciso en que son útiles. Y la única forma de que nos sirvan para detectar o hacer diagnóstico en un paciente o para guiarnos más adelante de cómo va la respuesta inmune es interpretándolas en el momento más oportuno. Entonces, por eso ven que no es bueno de repente hacerse las pruebas. Vamos a decir, yo me la quiero hacer hoy porque me dijeron que un compañero de trabajo salió positivo y me la quiero hacer la prueba, ya sea un hisopado o un anticuerpo. O sea, el hecho de que te salga negativa es útil dependiendo de cuándo te hiciste la prueba y qué prueba te hiciste. Ya, cuando algo le sale positivo a alguien también, es importante y es útil, pero dependiendo de cuándo te la hiciste. Ahora, nada más para finalizar ya, cuando una prueba de PCR o una prueba de antígeno hecha de la nasofaringe con un hisopado sale positiva, digo, tenemos que creerle. O sea, esa persona tiene el virus en su nasofaringe. Cuando esa prueba sale negativa, es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser un falso negativo. En pocas palabras, el mayor valor que tiene una prueba molecular o una prueba antigénica es cuando sale positiva. ¿Ok? Las pruebas serológicas pasa algo diferente, que ya el doctor Varela lo mencionará. Cuando una prueba serológica sale negativa, tiene un gran valor. O sea, tengan la seguridad que es negativa. O sea, no hay respuesta inmunológica o la persona no ha estado expuesta al virus. Pero cuando sale positiva una prueba serológica, puede haber un falso positivo. Y eso lo va a explicar el doctor Varés. Entonces, resumiendo, ya para terminar, el mensaje es que todas las pruebas diagnósticas que existen para el SARS-CoV-2 son útiles. Lo importante es saber en qué momento y bajo qué condiciones uno la va a hacer. Y repito, todos estos algoritmos que ven aquí son basados en los pacientes que tienen síntomas. Cuando los pacientes no tienen síntomas, eso es un poco más difícil y es un problema la interpretación. El extrapolar que el inicio de los síntomas es el día que se hace el hisopado en un paciente asintomático es como la forma que tenemos para medir el inicio del día cero de los síntomas, pero no necesariamente se sigue esta misma curva que vemos aquí. ¿Ok? Así que voy a dejar al doctor Varés para que termine con la parte de las pruebas serológicas y ya luego le damos oportunidad a contestar las inquietudes y las preguntas que tengan abiertas. Así que, Juan Pablo, voy a dejar de compartir. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí me toca lo que se trata de lo que son los anticuerpos, ya después de la magnífica exposición del doctor Franceschi. Tengo muy pocas cosas realmente que decir. Perdonen la diapositiva en inglés, pero es básicamente lo que queremos ver los colorcitos más que nada, y ahí los vamos guiando. Como ya él mencionó previamente, las pruebas de anticuerpos, realmente lo que está buscando es si el individuo presentó inmunidad a la exposición al virus. Esto se usa mucho para estudios epidemiológicos, estudios de prevalencia o en algunas comunidades o para darle, como quien dice, vigilancia a X pacientes. Y sobre todo ahora que se está utilizando el plasma para los pacientes, el plasma convaleciente para los pacientes que están enfermos, pues es necesario tener esta prueba para estos pacientes que van a requerir plasma. Es importante en el protocolo que ellos están usando que el paciente haya tenido anteriormente una prueba positiva de PCR.
En cuanto a, ya más o menos repasando un poquito, las pruebas de anticuerpos se basan en que cuando uno tiene un virus, cualquier tipo de virus, por ejemplo, el individuo, el cuerpo del individuo produce una serie de anticuerpos para combatir esos antígenos de los virus. Y esto se eleva en la hepatitis, se eleva en la papera, etcétera. En todas estas enfermedades que nosotros tenemos comunes, pues se eleva. Incluso en algunos casos de influenza o algunos tipos de virus, de coronavirus, que ahora vamos a explicar el porqué. Entonces, lo que hacemos es que, bueno, ¿qué tiempo tiene uno para saber las pruebas? Como dijo el doctor Franceschi, depende si uno tiene síntomas o no síntomas. Los pacientes que tenemos síntomas son los que están basados en estas curvas. Los pacientes asintomáticos simplemente los hemos extrapolado a estas curvas, pero no necesariamente debe ser igual. ¿A dónde está la utilidad realmente de las pruebas de anticuerpos? Las pruebas de anticuerpos son válidas después de las 2 semanas de exposición o de síntomas del paciente, del día 0 en adelante. Y lo ideal es hacerla después de la 3ª semana. Es posible, y eso no lo sabemos todavía, y los científicos están investigando, es de que ¿qué tiempo dura esta inmunidad? Muchos hablan aproximadamente de que los anticuerpos están elevados por un periodo de tiempo y sobre todo el IgG, que después lo vamos a explicar, se puede permanecer por unos 3-4 meses. Eso todavía está en estudio. Entonces, ¿qué significan realmente las pruebas de anticuerpos? Yo no sé si ven el cursor, pero básicamente el IgM y el IgG, a lo que yo me voy a dedicar básicamente, el IgM se eleva primero en la primera semana, después de la primera semana de exposición al virus o de síntomas del virus. Y comienza y eleva el pico después de la 2ª semana. El IgG se eleva posteriormente. El IgM, cuando uno tiene el IgM positivo y tiene el IgG negativo, es probable que uno pueda tener el virus presente, ¿ok? Si uno hace la prueba del hisopado y hace la prueba de IgG alrededor de la primera, 2ª semana, en ese periodo es probable que uno pueda detectar ambas positivas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado por la interpretación. Los pacientes que tienen IgG negativa, IgM positiva, hay que tener cuidado. Si tienen síntomas, hay que hacer el PCR. Si el PCR salió negativo, es probable que uno lo tenga que repetir unos días después también. La importancia de esto es de que posterior a la 3ª semana, cuando usted le hace las pruebas, es más probable que tú tengas el IgG positivo y el IgM negativo. Ahora bien, en estos tiempos, y eso es una aclaración, alguna gente dice que, bueno, pues que el PCR me lo volvieron a hacer y salió positivo. Cuando el PCR se hace después de la 3ª, 4ª semana, es probable que está detectando fragmentos del virus y no necesariamente es contagioso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. La interpretación de estas pruebas debe dejársela a su médico, ¿ok? No las interpreten ustedes, porque aún nosotros que somos especialistas y que a veces pues estamos leyendo un poquito más y que no somos expertos en epidemiología ni en inmunología, a veces también tenemos problemas con ellos y tenemos que estar asesorándonos. Así que es muy importante que usted tiene dudas, mejor consultar con su médico, porque crea mucha ansiedad y que, bueno, si tengo o no tengo el virus. Lo importante es que si usted tiene síntomas, pues lo comunica a su médico para saber cuál es el momento oportuno de hacer las pruebas. Las pruebas, cuando uno tiene síntomas para hacer el hisopado, son, como dijo el doctor Franceschi, los primeros días entre el 5º a 10º día. Ideal el 7º día, después de inicio de síntomas. ¿Cuándo hacer las pruebas serológicas? Después de la 3ª semana. ¿Ok? Eso es bien importante. El hecho de que usted salga el IgG positivo, que diga que usted está inmune, eso tampoco significa que, bueno, ya no tengo que usar más mascarilla, que ya no me voy a infectar. Todavía solamente hay 2 casos reportados de reinfección
O sea, que puede pasar, sí puede pasar. Es muy raro que ocurra, pero eso todavía está en investigación. La recomendación general es que sigamos protegiéndonos, ¿ok? Es quizás es un pensamiento que uno le da mayor seguridad, pero no debemos abandonar nuestra protección, nunca. Con el tiempo, estas dos curvas se van a achacar. ¿Por qué a veces las curvas, a pesar de haber pasado la tercera, cuarta semana, haber tenido el PCR positivo, que dijo que tenía COVID y no elevó mucho las pruebas? Eso sucede sobre todo en pacientes que no presentaron muchos síntomas. Las personas que pasaron probablemente con síntomas muy leves, que es la gran mayoría de los pacientes, elevan muy poco el IgG, porque la respuesta inmune no fue suficiente. Lo otro es que hay que también saber de que la IgM, ella posteriormente va a caer mucho más rápido que la IgG. Y la IgG se puede mantener elevada por un periodo de 3 a 4 meses, que es lo más importante. Estas son pruebas que también los métodos que se están utilizando hoy en día en Panamá están avalados por el laboratorio Gorgas, le da a uno una sensación de seguridad por su eficiencia. Y hay diferentes tipos, pero depende de cuál laboratorio están usando. Puede ser por ELISA y otros métodos que utilizan con antígenos, que son los que más importantes. Pero esto la curva que uno se tiene que llevar en mente es que la curva roja y la curva amarilla en cuanto a los anticuerpos. La del PCR es la azul, ¿no? Y esa es la que habló el doctor Franceschi, que tiene importancia en las 2 primeras semanas. Posteriormente, debe ser la de anticuerpos. Eso es lo que tenía por el momento que compartirles. Yo quiero dejarle tiempo también para que tenga más oportunidad de interactuar con ustedes. Cualquier duda al respecto la podemos ir aclarando en el camino. José Luis, ¿qué tal? Quiero dejar de compartir. José Luis, tienes Oye. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí. Sí. Sí, es que estaba el micrófono bloqueado. Sí, les recuerdo que por chat pueden hacernos cualquier pregunta o comentario. Voy a tratar de contestar entre el doctor Juan Pablo y mi persona algunas preguntas que nos han hecho aquí. Nos preguntaron si como en el paciente asintomático, ¿cómo se sabe cuántos días han pasado del virus para la prueba? Bueno, esa es una pregunta bien capciosa y muy importante. Es el tema en el que nos estamos moviendo todos los días los médicos que estamos de alguna manera, aunque no estemos viendo pacientes con COVID, sí para tomar decisiones con respecto a decisiones. Entonces, miren, esto está vinculado con lo que llaman la trazabilidad, o sea, con la búsqueda de pacientes que puedan ser positivos del virus y que no están dando síntomas. ¿Cuándo es el mejor momento para investigarlo? Entonces, lo que usualmente se hace, como ya les mencioné en las diapositivas que les di, no tenemos forma de saber, obviamente si no hay síntomas no tenemos forma de saber. Así que lo que usualmente se hace es que cuando la persona, razón por la cual tú te estás haciendo una prueba porque estás preocupado y piensas que ha sido contacto de una persona que ha resultado positiva, ya sea porque está en tu trabajo o la atendiste personalmente, etcétera,
o crees que estuviste conversando con esa persona un tiempo muy largo sin usar un cubrebocas, etcétera, y tienes esa preocupación o esa duda, usualmente tu médico lo que te va a aconsejar es que tienes que tomar en cuenta que la persona, usualmente cuando empezó sus síntomas, esa persona por la cual tú estás sospechando que tiene un contacto, que es un contacto tuyo, usualmente debes asumir, por las gráficas que vimos, que usualmente la persona es contagiosa desde como 5 días, como unos 3 días antes de que empezó a presentar síntomas y como unos 7, 8 días después, 7 días después que empezó los síntomas. Entonces uno lo que hace es que uno más o menos tiene que investigar el médico con esa persona a la que tú fuiste posiblemente contacto y calcular, ¿no? O sea, si tú estuviste en contacto con esa persona más o menos a los tal día y sabes cuándo empezó sus síntomas, bueno, puedes tener una idea de más o menos cuándo puede haber sido tu contagio. Y contar más o menos a partir de ese día que fue tu contagio, como ya les mencioné, usualmente el mejor momento para tomar la prueba es desde que empiezan síntomas hasta 7 días adelante o 2 días antes. Entonces, como tú no tienes síntomas, tú lo que tienes que tratar de hacer más o menos aproximadamente es contar a partir del momento que puedes establecer que fue el contacto de tu, o sea, fue cuando iniciaron los síntomas en tu contacto. Entonces, por eso es que es un tema que es o sea, implica el ejercicio de epidemiología. Por eso es que las personas que están tratando de hacer esto son epidemiólogos, están tratando de hacer lo que se llama trazabilidad. O sea, que o sea, no es tan fácil. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro, nosotros hemos tratado de establecer una política o una pauta de evaluación de nuestro personal o de nuestros pacientes cuando nos pasa esta misma situación. Y nosotros lo que hacemos es que a veces pensamos que si, por ejemplo, un esposo de un familiar o un esposo de una persona que trabaje con nosotros, etcétera, resulta que en su trabajo le hicieron unas pruebas, él no se siente nada y resulta que salió positivo por una prueba que le hicieron, lo que le recomendamos usualmente al personal que es pareja o que vive con ese individuo es que obviamente se tiene que poner en un periodo de cuarentena de cuidado, de vigilancia con el resto de nosotros que trabajamos junto con ella y también debe ponerse en un periodo de aislamiento con su cónyuge hasta que por lo menos un par de días, 3, 4 días, a ver si le aparecen síntomas. Porque si le aparecen síntomas es más fácil saber cuándo hacer una prueba. Me explico, porque sabes que cuando aparecen síntomas puedes hacerlo al día siguiente o a los 2 días o a los 3 días o a los 4 días y ya tienes más oportunidades de detectar la prueba positiva. Pero si te lo haces al día siguiente que no te notificaron que tu pareja salió positivo y no tiene ningún síntoma, digo, y te sale negativa esa prueba, tampoco puedes estar completamente seguro con la garantía de que no estás contagiado tú. Entonces, por eso hay que ser muy metódico y muy cauteloso en esto, porque si tú vas a hacerte una prueba y según el resultado de la prueba decidir qué vas a hacer, no está bien. O sea, es mejor siempre pensar que puedes ser positivo tú por haber estado en contacto con una persona muy cercana a ti, que ha estado en contacto con una persona que sí es positiva, y más si es tu cónyuge, etcétera, y tú debes actuar como si tú pudieras ser positivo, o sea, tienes que ponerte en cuarentena, eso implica no salir de tu casa, ni a tu trabajo, ni a los supermercados, ni a ninguna parte, y obviamente aislarte en tu casa también en forma preventiva y esperar que pasen unos días para tener el mejor momento de hacer la prueba. Claro, esto no es una ciencia exacta, esto puede tener sus fallos definitivamente, pero son las mejores formas de poder, vamos a decir, como de poder que el rendimiento de la prueba sea útil. O sea, lo que cuesta la prueba y las decisiones que van a tomar sean lo más costo efectivas posibles, ¿no? Eh, Mientras le otras preguntas, no sé si Juan Pablo, si tú quieres ampliar esa respuesta. No, yo creo que lo dijiste y básicamente, y hay algunas preguntas ahí que pueden estar también relacionadas.
sobre todo, pues mencionan y, bueno, cuál es la importancia realmente de estas pruebas si cuando te las hace ya está asintomático. No, lo que pasa es que no todo el mundo que tiene catarro, que tiene tos, tiene COVID. Y entonces la discriminación entre uno y otro no es fácil, hay que hacer las pruebas. Ahora bien, la PCR, sobre todo las pruebas que mencionó el doctor Franceschi, ahí es muy importante, es porque la sensibilidad y la especificidad son altas. Entonces, si te sale esa PCR, te sale positiva, pues obviamente te estás pensando que es un COVID positivo. Al contrario, cuando haces las pruebas de anticuerpos, si a ti te salen las pruebas de anticuerpos positivas, puede haber un falso positivo, sobre todo porque ellas pueden dar positiva en pacientes que tienen algún grado de este tipo de catarro producidos por otros coronavirus. El COVID-19 es un coronavirus y hay otros coronavirus que también dan catarro. Entonces, hay que tener cuidado con esas interpretaciones. Pero esa es la validez de las pruebas. Por eso es que hay que hacer las pruebas, para ver quién es positivo por el COVID, porque tienen que tomar medidas y es también la importancia de poder aislar al grupo ese, el clúster, o el grupo de pacientes que están afectados. Había otras preguntas ahí que tenían que ver con la parte inmunológica, y es que todavía no sabemos cuál es el tiempo que va a durar la inmunidad a las personas que han sido expuestas. Y eso puede, por el momento se sabe, puede ser alrededor de 3-4 meses, pero más adelante lo sabremos. Y cuando salgan las pruebas de las vacunas también, ¿no? Y esto es lo que va a determinar si vamos a necesitar una dosis, 2 dosis, etcétera. Y lo otro que creo que es importante en cuanto al paciente con cáncer. Los pacientes con cáncer no necesariamente tienen más riesgo de contraer el virus. El problema son los pacientes que tienen algún trastorno de inmunidad o que están en tratamiento activo, y sobre todo los que pueden estar más comprometidos, que tengan más riesgo, son los pacientes que tienen enfermedades hematológicas como leucemia, ¿no? Ellos sí tienen ese problema. Pero el paciente de cáncer, igual que los pacientes con algún otro problema, también tienen. Yo creo que es bien importante que nosotros, aunque tengamos algún grado de inmunidad, como ya lo mencioné, nos protejamos. Es bien importante, y sobre todo ahora en este periodo que se han abierto algunas ¿cómo se llama? Comercios, puede haber un mayor riesgo de que vaya a haber una nueva ola de pacientes positivos. No necesariamente eso se va a traducir en mortalidad, pero eso va a depender mucho de nosotros, que tomamos medidas tempranas y que estemos siempre lavándonos las manos, guardando la distancia social. Eso es bien importante. En la medida que nosotros nos comportemos de una manera prudente y responsable, eso va a evitar de que volvamos a tener picos altos y que sobre todo vaya a haber mayor mortalidad. Y ahí hay una pregunta también que es sobre, a ver si la entendí. Hay una persona que pregunta, para una prueba serológica positiva y PCR negativo, 100% en cuarentena, ¿hay forma de determinar por las pruebas serológicas hace cuánto tiempo fue el contagio? Bueno, mira, ahí yo contestaría esto de la siguiente manera. Fíjense, las pruebas serológicas, como mencionó el doctor Vares, que son pruebas de anticuerpos, son muy o sea, como ya les mencioné, tienen una tasa importante de falsos positivos. Y hay factores que afectan esa tasa de falsos positivos. Por ejemplo, el anticuerpo que se detecta está hecho con alguna proteína del virus que también comparten otros coronavirus que no son el SARS-CoV-2, y entonces te puede salir un positivo por un virus que no es el SARS-CoV-2. Eso es parte de la prueba, y eso no, entre más sofisticada es la prueba, tal vez más cara o más elaborada, más se puede disminuir ese falso positivo, pero hay reacción cruzada con otros virus. En segundo lugar, la
la positividad de una prueba de esta serológica se ve muy afectada por lo que llamamos la seroprevalencia. Es decir, si en un lugar, ya sea tu trabajo, tu pequeño sitio de trabajo, o tu empresa, o tu país, la prevalencia de la enfermedad del virus es alta, la sensibilidad de la prueba va a ser mejor. Pero cuando la sensibilidad de las personas positivas en el país no es alta, la sensibilidad de la prueba va a ser más baja y sus falsos positivos van a ser más altos. Entonces es como pareciera un trabalengua, pero no es un trabalengua, eso es así. Entonces, si tú dices que tú tuviste 100% en cuarentena y das la impresión que no tuviste síntomas, habría que ver primero por qué te hiciste la prueba. Porque si te haces la prueba porque querías ver si en algún momento has estado inmune al virus porque estás en un lugar de trabajo donde había gente de riesgo y podías haberte contagiado, o sea, le das una interpretación a la prueba un poco diferente que si te la quieres hacer porque has estado 40 días en tu casa encerrado. O sea, lo primero que tendrías que pensar es que si nunca has tenido ningún síntoma y no has estado en contacto con nadie y no eres una persona que tiene el más mínimo riesgo, una prueba positiva, sobre todo si es IgM, por ejemplo, o incluso si es IgG, inclusive puede ser un falso positivo. Si lo repites esa prueba en 2 o 3 días y te sale negativa, lo más probable es que fue un falso positivo. Pero vamos a suponer que sí eres una persona de riesgo, o sea, de cierto riesgo. Estás en una empresa, tienes compañeros de trabajo, etcétera, trabajas en un hospital, hay mucha gente que puede haber estado contagiada, etcétera, o tus compañeros de trabajo trabajan en hospital, en familiares que trabajan en hospital, etcétera. Entre más chance de riesgo tú crees que tienes, si te haces una prueba de anticuerpos y te sale positiva, por ejemplo el IgG, y de repente te la repites y vuelve y te sale positivo ese IgG en 2 o 3 días, o sea, tienes que asumir que es positivo. Entonces, ¿cuánto tiempo atrás tú te pudiste haber contagiado? Bueno, eso lo puso en la gráfica, más o menos trató de explicarlo el doctor Varés, no es un librito exacto, pero más o menos él mencionó ahí el IgG se comienza a elevar prácticamente que como a la tercera semana después, o segunda o tercera semana, más tirando a la tercera semana, llega al pico más alto después de haberse contagiado, después de haber empezado tus síntomas. Y si cuentas para atrás, desde que empiezan los síntomas, son como 10 días atrás también desde que te contagiaste. Si no empezaste síntomas en ningún momento dado, obviamente no puedes tener esa medida de referencia, pero podrías asumir que puedes haberte contagiado, qué sé yo, 4 semanas atrás o 5 semanas atrás, en todo caso. Así que es un ejercicio, no es exacto, pero más o menos el ejercicio que uno hace. Pero vuelvo y te digo, ahí es más bien, la importancia es ver por qué uno se hizo la prueba, porque la razón por la que te la hiciste te debe ayudar a hacer la interpretación, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos un centro, que atendemos pacientes, donde va mucha gente a verse con nosotros y hay gente que ha estado en hospitales y luego va a la clínica, etcétera. Nosotros tenemos un programa como de vigilancia de que cada mes nosotros hacemos unas serologías a todo el personal. Y las interpretamos, los resultados los interpretamos en ese sentido. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso a la hora de interpretar, ¿no? Que también pueden haber falsos positivos. Alguien pregunta aquí, estuve de viaje del 1 al 6 de marzo, IgG e IgM positivos, laboratorios 2 de junio, 3 meses después, cero síntomas. Bueno, lo más probable es que esta persona si elevó el IgG y el IgM, los dos, es muy posiblemente esa persona en uno de sus viajes, es muy posible, digo yo, no es cierto, pero es muy posible que esta persona estuvo en contacto con alguien que tenía el virus y puede haberse contagiado y puede haber sido que él no le dio muy fuerte, pero sí elevó una respuesta inmunológica y bueno, y a la medida que pase el tiempo, según dicen los estudios, algunas de esas personas que elevan anticuerpos los pueden perder, como el 40% de las personas que elevan esos títulos de anticuerpos les pueden bajar hasta 0 después del tiempo, con los que nadie sabe con exactitud cuánto tiempo, pero pueden ser a los 3 meses, pueden ser a los 6 meses.
o hasta inclusive hay personas que no levantan los anticuerpos. Así que no sería extraño que aunque no haya hecho síntomas, no haya estado contagiada. Así que eso sí puede ocurrir. No, ¿Sí? sí, no, para aclararle ahí también el punto, eso fue lo que básicamente yo también tuve algo así parecido. También estuve de viaje alrededor de esa época y pienso en algún momento tuve un día así como algún malestar y yo me hice las pruebas de IgM y la IgG me salió positiva, pero ahí cabe la posibilidad que puedan ser falsos positivos también. Entonces las repetí 10 días después y me salieron ambas negativas. Ahora, eso no descarta, pues ya yo le dije, lo que nosotros sabemos es que con el tiempo ambas pruebas se pueden hacer negativas. O sea, que es posible que yo lo tuve igual que usted, es posible. Lo importante es que no tenga unos síntomas y periódicamente yo me hago una vez al mes, me hago las pruebas de todas maneras, ¿no? Eventualmente, hasta esperar que venga la vacuna, pues ya veremos qué se hace, pero siempre cabe las dos posibilidades, ¿no? Que siempre hay que tomar en cuenta con las pruebas inmunológicas, o sea, las serológicas, de que pueda haber la posibilidad de falsos positivos. En algunos pacientes que lo hemos tenido positivos, se los hemos repetido a las 2 semanas aproximadamente y les ha salido igualmente altamente positivos. Esos son verdaderamente positivos. Eso es lo que hemos caracterizado. Pero esa es la manera como uno los interpreta. La dificultad es en los pacientes asintomáticos, porque no tienes la validez para decir que realmente estuvo enfermo o no estuvo enfermo. Sí, ahí nos preguntan también, y esta es una pregunta bien frecuente, Juan Pablo, o no sé, yo voy a decir mi opinión, tú la puedes ampliar. Si un paciente después de los 14 días de cuarentena puede volver a su trabajo sin riesgo de contagiar a sus compañeros de trabajo, acuérdense que, bueno, usted sabe que en medicina nunca nosotros podemos decir que algo es 100% seguro o no. Lo que sí está establecido y está demostrado, ese número de 14 no es más, o sea, no fue una imposición, fue un número basado en los resultados que se han extrapolado. Inclusive el mismo Instituto Gorgas en Panamá ha hecho sus propias gráficas de los pacientes que han estado enfermos, como un trabajo de investigación, han visto cuál es el tiempo que demora vamos a decir, la presencia del virus en la nasofaringe o en el tracto respiratorio, y usualmente eso tiene un periodo desde que inician los síntomas, más o menos como unas 10, 12 días. Por eso se usan como 14 días como una especie de un poquito más a favor de que la persona ya no tiene virus en una cantidad para contagiar a las demás personas, aunque haya estado positivo. Como mencionó el doctor Varés, si pudiese ocurrir, porque ya lo hemos visto, que hay personas que han pasado 14 días, no les dio ningún síntoma, habían estado positivos hace 14 días y ahora cuando vienen a su trabajo se hacen una PCR de nuevo, ya sea porque se la exigieron o porque su jefe se la pidió, o porque la misma persona se la quiso hacer, etcétera, y le sale de nuevo el PCR positivo. Eso no necesariamente significa que la persona es contagiosa, porque eso, como mencionó el doctor Varés, pueden ser solamente, lo que se están detectando son proteínas o restos del ácido nucleico del virus, pero no el virus íntegro completo. Y el virus íntegro completo vivo no contagia. Entonces, ese es un punto que hay que tener claro. Por eso es que ustedes ven que la mayoría de los lugares o las guías del mismo Ministerio de Salud no exigen que te tengas que hacer una prueba de PCR forzosamente para volver a tu trabajo. Si tú te has mantenido los 14 días o 12 días sin síntomas, cumpliste con esa cuarentena, digo, tú te puedes reintegrar a tu trabajo. Ese tema de la reinfección o eso todavía es un tema que está en debate, están saliendo algunos artículos por allí, pero no es algo que esté todavía claramente demostrado.
Aprovecho también que ahí me hicieron una pregunta porque esa es mi área de especialidad. Yo hago trasplantes de médula ósea y me preguntan si una persona que se le ha hecho un trasplante de médula ósea tiene suficiente inmunidad para defenderse contra el COVID-19. La respuesta es sí. La respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no porque cuando a una persona se le hace un trasplante de médula ósea, básicamente lo que uno hace es como un reseteo, si cabe la palabra, es como un reseteo de, como si apagaras y encendieras nuevamente la computadora de tu sistema inmune. Entonces prácticamente tienes que darle tiempo a tu sistema inmune que madure nuevamente la inmunidad celular y la inmunidad humoral, como les mencioné al principio de la presentación. Y usualmente esa inmunidad madura puede tomar como unos 4 o 6 meses. 6 meses mejor que 4 meses. Así que si tú te hiciste un trasplante de médula ósea, por ejemplo, y ya han pasado 6 meses y no has tenido ninguna complicación de ese trasplante, ni estás tomando ningún medicamento, vamos a decir, que te baje la inmunidad ni nada de eso, o sea, ya tú tienes suficiente inmunidad para defenderte no solamente del SARS-CoV-2, sino de cualquier microorganismo. Pero si estás después de un trasplante de médula ósea al mes, vamos a decirlo así, o a las 6 semanas después de un trasplante, es obvio que tú no tienes un sistema inmune en ese momento con la capacidad de defenderse no solamente del SARS, sino de muchos microorganismos. Entonces, sí, obviamente te convierte en un huésped más susceptible, ¿no? Así que eso sí que debe quedar claro, ¿no? El sistema inmune se recupera después de un trasplante como a los 6 meses. José, más abajo ahí alguien me pregunta algo, también algo similar, sobre todo por lo que yo dije de las leucemias y esas cosas. Ajá. ¿Puedes aclarar ahí? De que buenas tardes, ¿por qué el COVID afecta más a una persona con leucemia? Bueno, lo que pasa, lo que hemos visto es que, o sea, toda persona vamos a decir, con cáncer, toda persona con cáncer tiene un poco de riesgo mayor que una persona que no tiene cáncer, sobre todo si está en tratamiento de ese cáncer, de ser un poquito más, vamos a decir, un poco más susceptible al contagio y a la complicación del COVID. El caso de la leucemia en particular lo hace un poquito más, tal vez más delicado, porque es que la leucemia en realidad es un cáncer de las células linfoides. O sea, la célula que se vuelve maligna o enferma o defectuosa en la leucemia es la célula que media el sistema inmunológico. O sea, toda persona que se le hace diagnóstico de una leucemia, al momento que se le hace el diagnóstico de la leucemia, ya tiene un sistema inmune que no sirve. De hecho, la mayoría de las veces que se hace la forma de hacer el diagnóstico de una leucemia es por una infección. Mediante una infección detectamos que tiene una leucemia. Y los tratamientos que se usan para eliminar esas células malignas de leucemia que son originarias en los linfocitos, la mayoría, esos tratamientos van dirigidos a destruir los linfocitos. O sea, los linfocitos malos de la leucemia y los linfocitos también que son normales. Entonces, los tratamientos de la leucemia prácticamente vamos a decir, que le disminuyen la capacidad de defenderse inmunológicamente, ya sea por células y por anticuerpos a las personas. Por eso es que las personas que tienen una leucemia aguda, sobre todo, y se le hace el diagnóstico, o sea, todos estamos muy preocupados que puedan desarrollar o adquirir un COVID durante su tratamiento, ¿no? Y a veces hay que poner sobre la balanza bien claramente antes de empezar un tratamiento de una leucemia, poner sobre la balanza esos riesgos, conversarlo bien con el paciente de cuál es la mejor manera de tratar la enfermedad. Porque es un tema, no es fácil, ¿no? Porque la leucemia es una enfermedad que si no se trata también se puede complicar seriamente el paciente. Entonces, lo que tratamos es de poder solucionarle la leucemia y tratar de disminuir los riesgos de que tenga una complicación infecciosa por adquirir el virus.
Dice que Juan Pablo, dicen que no entendieron bien lo que dijo el doctor Vareja al mencionar sobre los pacientes de leucemia. Sí, Si son, bueno, pues, ya lo acabo de es, explicar. es lo mismo que tú estabas explicando, ¿no? Recientemente salió un estudio que decía que avala que los pacientes con cáncer en general, anteriormente pensábamos que pues obviamente tenían más riesgo por el trabajo que se publicó en Lancet, que era de los primeros casos que se vieron en China, pero esos casos no eran suficientes y entonces después se hicieron otros análisis y se encontró que en la población general el paciente con cáncer está al mismo nivel que los otros pacientes. El problema es los que están en tratamiento de cáncer que provocan inmunosupresión y aquellos pacientes, sobre todo de patología hematológica, son los que pudieran tener mayor riesgo dentro de los pacientes de cáncer. Pero realmente lo que quería era que tú explicaras realmente por qué los pacientes hematológicos tienen más riesgo que los otros pacientes, ¿no? Y es básicamente por lo que tú mencionaste de la afectación de los linfocitos. Ok. Ahí dice, preguntan si, Juan Pablo, si el personal de salud que se ha encontrado expuesto directamente en la atención con pacientes positivos en muchas ocasiones, ¿sería conveniente realizarle las pruebas inmunológicas? Bueno, de hecho, nosotros como clínica, por ejemplo, nosotros somos un hospital somos personal de bajo riesgo. Los pacientes, el personal de salud se divide en bajo riesgo y alto riesgo. Alto riesgo son aquellos que ven pacientes de COVID directamente, son aquellos que están, por ejemplo, viendo a los pacientes hospitalizados e intensivos. Ellos son de alto riesgo y ellos hacen pruebas incluso más intensas que nosotros. Nosotros en la clínica, a pesar de que no es lo que generalmente se recomienda, nosotros hemos hecho desde un principio con el doctor Franceschi pues, y el resto del personal, un comité en el cual recomendamos al personal hacer una especie de estudio, no es un estudio propiamente, sino para ver cuál es la prevalencia de nuestra población de personal, de personas positivas. Y estas pruebas las hacemos en forma mensual, de las pruebas serológicas. En las personas que tienen síntomas o aquellas personas que han estado en contacto con personas que son positivas, esas personas tienen indicación de hacerse la prueba de PCR directamente. PCR y antigénica la hacemos, generalmente la hacemos las dos. Sí, aquí me preguntan también los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad hematológica, leucemia o linfoma, por ejemplo, que ya no es, que ya está su enfermedad está en remisión, como se dice, o sea, no están recibiendo tratamiento en estos momentos, si tienen más riesgo de contagio o no que la población que la población normal. Bueno, ahí la respuesta es claramente que tener una leucemia en remisión significa que ya no hay células leucémicas, por ende, el factor que les dije de que el linfocito, que es la célula leucémica, ya está funcionando bien, obviamente esa persona tiene un sistema inmune ya recuperado. Pero tienen que tomar en cuenta que muchas veces estos pacientes, los tratamientos que han recibido o que reciben, que sí pueden afectar un poco el sistema inmunológico, los efectos del medicamento pueden quedar en la persona meses después de haber terminado el tratamiento. O sea que si es una buena medida, tomar en cuenta que si tú has estado bajo tratamiento de una leucemia y ya estás, como quien dice, en remisión y te acaban de terminar tus tratamientos, pero ese tratamiento fue un tratamiento que incluía, vamos a decir, algún bloqueo inmunológico como parte de su tratamiento y tú lo terminas, no debes creer porque lo terminaste y ya al día siguiente todo está bien. O sea, el efecto de ese medicamento en tu sistema inmune puede demorar a veces hasta 2 meses, un poquito más dependiendo de cuál tratamiento fue. Así que en realidad no es que estás más propenso a enfermarse que otros pacientes, pero no está exactamente igual que una persona que tenga su sistema inmune íntegro. O sea, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Me preguntó un paciente también si por tener las plaquetas bajas es una contraindicación para hacerle una prueba de hisopado nasofaríngeo. Realmente yo creo que no. Realmente yo creo que hacer un hisopado nasofaríngeo
con la técnica como se debe y si se le explica a la persona que lo va a tomar, que tiene las plaquetas un poquito bajas, no es realmente una contraindicación, no es un procedimiento que debe producir sangrado, es un procedimiento que más bien es como es pasar por encima un hisopo de algodón que no tiene punta sobre una mucosa realmente, o sea, no debería implicar mayor riesgo de sangrado, la verdad, no debería dar problema. ¿Qué otra pregunta hay por acá? Aquí hay una pregunta del cáncer de mama, Juan Pablo. Ajá. Dice, Sí, yo soy paciente de cáncer de mama con metástasis en hueso, actualmente en tratamiento con ribociclib. ribociclib. El oncólogo me indicó que si adquiría COVID podía ser muy delicado para mí. ¿Es correcto? O sea, Pero bueno, definitivamente, pues, ya lo mencionamos, ¿no? O sea, el hecho de tener cáncer no necesariamente hace que tengas más riesgo. El hecho es que si estás recibiendo un tratamiento específico y que este tratamiento pudiera comprometer tu inmunidad, ese es el paciente que puede tener mayor riesgo. Ahora, que de ser fatal o no, ya eso es diferente, pero todo depende de la gravedad de los síntomas. Igual le pasa a cualquier otro paciente que adquiere el COVID. El hecho de que eras el COVID, el riesgo de fatalidad depende de muchos factores, ¿no? Factores que son importantes. El hecho, el principal, obviamente, es el sistema inmune, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, todo lo que yo recomiendo es que básicamente uno se proteja, guarde el distanciamiento social, se lave las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos. Eso es importante. Y no permitir, si uno está en tratamiento, uno tiene cáncer o una enfermedad crónica debilitante, tratar de evitar estar visitando gente que puedan estar enfermos o que sean personas de riesgo y más bien cuidarse. El hecho de que nosotros estemos bien va a depender mucho de eso. Yo tengo muchos pacientes, incluso en tratamientos de ¿aló? Doctor, no se le escucha, doctor Varés. Bueno, mientras resolvemos el audio otra vez del micrófono del doctor Varés, el doctor Joel Moreno, que es oncólogo médico que trabaja también con nosotros en el Centro Hemato-Oncológico Paitilla, quiere ampliar una respuesta que dio el doctor Varés relacionada al tema de cáncer. Joel, ¿me estás escuchando? Joel, ¿me escuchas, Joel? Hola, sí, te lo escucho. Dale. Sí, bueno, buenas tardes ante todo. Sobre COVID y cáncer, primero hay que entender que el COVID es algo relativamente nuevo. Bueno, ya tenemos 9 meses de conocerlo. Digamos que los primeros meses obviamente estábamos conociendo al virus como tal, tratando de identificar cuáles tratamientos funcionaban y no. Y de ya un par de meses hasta acá, entonces es que empezamos a ver cuál es la asociación del COVID con otras enfermedades, entre ellas pues el cáncer. Entonces, como mencionó el doctor Varés, pues se han publicado varias informaciones, las más recientes pues obviamente más actualizadas. Y solamente para agregar a lo que mencionó el doctor, o sea, hay que tener claro la diferencia entre cuál es el riesgo de infectarme y cuál es el riesgo de complicarme una vez ya tenga la infección. O sea, hasta el momento los estudios no han demostrado que tener cáncer haga que una persona sea más susceptible a infectarse. O sea, por tener cáncer no me va a dar más COVID más rápido que a la persona que tengo al lado. Lo que el cáncer puede estar asociado es a un riesgo de complicaciones una vez ya tengo el diagnóstico de cáncer. Y sobre todo, aquellos pacientes, como ha mencionado el doctor, que están en tratamiento activo. ¿Por qué? Porque sabemos que los tratamientos muchas veces interfieren
con nuestra inmunidad. Es decir, somos más susceptibles a infecciones porque los mismos tratamientos intervienen un poco con eso. Cuando nosotros le advertimos a los pacientes, se te pueden bajar las defensas, se te pueden bajar las plaquetas, pues estas células participan de nuestro sistema de defensas. Y por eso es que los pacientes con cáncer pueden ser más susceptibles de sufrir complicaciones. Ahora, hay que tener claro que hay varios subtipos de tratamiento. No todos los tratamientos son iguales. Están las terapias hormonales, que no tienen nada que ver con el sistema inmunitario, no afectan a ninguna de las células y que por lo tanto probablemente no tengan ningún riesgo para un paciente. La paciente específica que preguntó por el ribociclib, esa es una manipulación también. Ella está asociada un poco a bajar unas células que se llaman neutrófilos. Sin embargo, se sabe que los baja en número, pero no los baja en función. Es decir, los neutrófilos que quedan siguen funcionando. Por eso es que, a pesar de que los baja, es muy poco probable que un paciente en ribociclib quede hospitalizado con una infección. Obviamente están los tratamientos de quimioterapia, que son los que probablemente se puedan asociar más a este bajón de defensa, y es quizás en los pacientes en los que el tratamiento activo puede jugar un papel importante. Y bueno, recientemente la inmunoterapia, que al contrario de disminuir la defensa del paciente, lo que hace es activar el sistema inmunitario. Entonces, obviamente, estudios específicos con cada uno de estos tratamientos no tenemos porque precisamente no hay corrido suficiente tiempo. Pero bueno, solamente le quería agregar el punto de tener claro riesgo de infección. No hay más riesgo, pero riesgo de complicaciones. El cáncer parece ser un factor de riesgo para complicarse, así como lo es la diabetes, así como es la obesidad. Y dentro de los tratamientos, por lo que explicó el doctor Franceschi, las neoplasias hematológicas, por su naturaleza, pues parecen ser un factor de riesgo más fuerte que los cánceres sólidos, que son todos los otros, los que tratamos nosotros. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Joel. Muy bien por la ampliación. ¿Iba a decir algo, Juan Pablo? Sí, no, disculparme antes, es que parece que hubo algún problema ahí con el software, porque decía que me tenían silenciado. Pero yo trataba de activarlo y nada. Alguien pregunta ahí también de que si el Arimidex baja las defensas. No, el Arimidex no baja las defensas. El Arimidex es realmente un bloqueador de la producción de estrógeno, básicamente. No tiene nada que ver con bajar los glóbulos blancos ni el sistema inmunológico. Voy a aprovechar la ampliación que hizo Joel, muy buena, sobre una pregunta que me hicieron sobre si los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica y están tomando un medicamento que se llama imatinib, ¿cuál es su relación con eso y como mencionó, el riesgo de COVID y eso? Como mencionó Joel, que es un buen momento para tocar esto, no todos los tratamientos del cáncer o de las enfermedades hematológicas son iguales. En este caso, el imatinib, por ejemplo, es un inhibidor de un gen activado en la leucemia mieloide crónica, que es el responsable de la enfermedad. Entonces, el imatinib lo que hace es que inhibe o bloquea el gen activado y por consiguiente vuelve a lo normal el proceso de proliferación y de regulación de los glóbulos blancos. Así que realmente no se ha encontrado ninguna asociación franca entre que por el hecho de estar tomando este medicamento vas a alterar la función inmunológica tuya y va a hacerte más propenso a complicaciones de la infección por el COVID de adquirirla. O sea, la probabilidad de adquirir lo que tienes tú o cualquier persona que tiene leucemia mieloide crónica que esté en tratamiento con estos medicamentos, pues no tiene por qué ser mayor que la población normal. O sea que no es una licencia para que no te cuides, pero no tienes que pensar que tienes vamos a decir, un problema mayor, ¿no? Bueno, la del Arimidex ya la contestó el doctor Varés. Siempre esta pregunta las hacen, Joel, tú que estás más, que acabas de incorporarte al grupo, te la voy a poner a ti, que siempre nos hacen esas preguntas. La gente siempre nos las pregunta, a los pacientes, y bueno, aunque a veces la respuesta que damos los médicos no le gusta mucho a la gente, pero preguntan qué alimentos puede consumir
persona para ayudarle a subir las defensas. Así que no sé si quieres contestar un poquito esa pregunta, Joel. Sí, bueno, es una pregunta bastante interesante. Estudios sobre alimentación y cáncer hay muchos, muchos de ellos con resultados, digamos, contradictorios. Es decir, algunos dicen que sirven ciertos alimentos, otros dicen que no sirven ciertos alimentos. Entonces, cuando se habla de alimentación y cáncer, realmente es un tema bastante complejo, porque la gente que te va a decir que sí sirve va a sacar los estudios que dicen que sí sirve, y los que dicen que no sirve te van a sacar los que dicen que no sirve, ¿no? Pero en general lo que nosotros recomendamos al final es una dieta balanceada y saludable. Es decir, una dieta baja en azúcar no significa que no se pueda comer azúcar. Una dieta que tenga balance entre las carnes blancas y las carnes rojas no significa que no se puede comer carnes rojas. Porque para nadie es saludable comer carne roja de lunes a viernes, de lunes a domingo. O sea, se tiene que comer carne roja 2 veces a la semana, máximo. No se debe estar comiendo tanta azúcar, se deben comer más vegetales. Ya cuando entramos a la parte de los suplementos, pues ahí te van a decir los beneficios de las vitaminas antioxidantes, como la vitamina E, que si te puedes suplementar con selenio, que si te puedes suplementar con calcio, que si altas dosis de vitamina C, pero nuevamente, todo esto son campos en el que los estudios son controversiales. Así que en realidad cuando un paciente me pregunta qué puedo hacer, y se lo digo a modo de relajo y de broma, cuando mis pacientes me preguntan qué tengo que comer, le digo arroz, poroto y carne. O sea, básicamente es tener una dieta saludable, entendiéndose qué es lo que significa saludable. O sea, no hay un alimento mágico que te va a ayudar a subir las defensas. Entonces, básicamente es eso. No sé si alguno de los colegas quiere colocar. No, perfecto. No, está muy bien, perfecto. Esa pregunta la hacen siempre las personas y más en esta época se ha puesto, siempre es una inquietud de la gente. Joel, te voy a pedir que en una forma general, porque me imagino que esta respuesta es muy amplia, pero me parece muy interesante. Una persona nos pregunta que si un paciente con cáncer le da COVID, si le debe suspender el tratamiento del cáncer. Yo creo que es en general, ¿no? En general, me parece que ese es un tema, una pregunta muy importante porque eso me parece que lo estás viendo todos los días allá en el hospital oncológico, así que si puedes, en una forma general ahí. Sí, claro. La recomendación no solamente de aquí de Panamá, sino las grandes organizaciones de cáncer internacionales, como la Sociedad Americana, la Sociedad Europea, indican que si el paciente es diagnosticado con COVID, debe suspenderse cualquier tratamiento contra el cáncer hasta que el paciente se recupere de la fase del COVID. Que gracias a Dios son 14 días, básicamente, que el paciente logra salir de ese cuadro, ¿no? Así que básicamente es suspender el tratamiento por 2-3 semanas para centrarnos en el tratamiento del COVID. Obviamente también dependerá si es un COVID leve, moderado, severo, pero dependiendo hay que seguir las normas del tratamiento del COVID, dejando los tratamientos oncológicos aparte y ya después el paciente reinicia sus tratamientos. Sí, aquí también nos preguntan, bueno, nos preguntan a mí, al doctor Vares, y ahora voy a incluir al doctor Moreno, que por qué le damos tanta importancia a las pruebas del COVID si la mayor efectividad de ellas es cuando ya uno está con síntomas y por consiguiente ya sabes que tienes el virus. Yo quisiera dar mi opinión, después la pueden ampliar. Yo no es que creo que es que le damos mucha importancia a las pruebas o no. La idea de esta presentación es precisamente, como lo dije al principio, era como a orientar un poco más a nuestros pacientes y al que esté interesado también, porque tengo la impresión que se están mal utilizando las pruebas por muchas personas, sobre todo cuando no hay una guía o una información médica de por medio. Pero las pruebas no solamente, es bien cierto que si tú quieres hacer el diagnóstico a alguien de COVID porque trae síntomas, obviamente es el mejor momento para hacer estas pruebas, pero
Pero hay otras muchas situaciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, y lo ve Joel todos los días y lo veo yo todos los días. O sea, si tú tienes un paciente que estás dándole tratamiento con una quimioterapia intensa, agresiva, que te baja el sistema inmunológico y lo estás recibiendo cada 21 días, cada 28 días, por ejemplo, y si tú quieres empezar ese tratamiento que sabes que tiene todas esas complicaciones y la persona es una persona que viaja todos los días al hospital, a la consulta, viaja en metro, viene en autobús, no tiene un carro particular privado, etcétera, etcétera, es importante saber antes del tratamiento, aunque la persona no tenga síntomas que sugieran que tenga un COVID, si lo tiene y es asintomática. Porque de darle el tratamiento en esas condiciones, obviamente la persona se le puede complicar el COVID pasando de una infección asintomática a una infección moderada a severa o inclusive quedar en una unidad de cuidados intensivos. Y en esos casos, pues el médico obviamente tiene que tomar una decisión que considere sea la mejor para el paciente, que pueda hacer diferir su tratamiento 2 semanas, 3 semanas, etcétera, según la situación. Entonces, sí es cierto que son más útiles para hacer diagnóstico, sobre todo cuando tienes un paciente con síntomas que llega a tu clínica para saber si tú tienes un COVID o no. Definitivamente que sí. Pero hay otro panorama en el que son importantes las pruebas, ya te lo mencioné, como para tomar ese tipo de decisiones, o en las pruebas de mitigación de contagios, ya sea en tu trabajo o en tus hospitales, ¿no? Así que así es como yo lo veo, ¿no? O sea, que realmente tienen una importancia diagnóstica, pero también tienen una importancia en toma de decisiones, ¿no? Así que yo no sé si Joel o Juan Pablo quieren ampliarla un poquito esa pregunta, porque me pareció muy interesante, tú sabes, me pareció interesante la pregunta. Va a pasar la guitarra, Joel. Después yo hablo. No, totalmente de acuerdo. Y creo que el doctor Varela lo había mencionado. O sea, si a mí hoy me da fiebre, tos, yo voy a asumir que tengo COVID, no sería lo correcto. Ya empezó la temporada lluviosa, así que también están circulando todos los otros virus respiratorios, así que no sabemos si es un adenovirus, si es un rinovirus o si es el coronavirus actual. Entonces, la prueba es para separarme que si yo soy un adenovirus, pues yo me voy a la casa con sopita de pollo, acetaminofén y demás. Pero si es un coronavirus, aparte de todo lo anterior, tengo que comunicarme a mis contactos, se tiene que hacer toda la trazabilidad. O sea que la prueba tiene implicaciones tanto personales como a mi círculo. Así es. Hay una pregunta que ya yo la contesté, la voy a volver a repetir, pues me piden que la repita referente a la Arimidex. La Arimidex no tiene nada que ver con la disminución de las defensas, eso no afecta eso. La Arimidex simplemente lo que hace es inhibir una enzima que transforma la grasa en estrógeno. Entonces, eso es lo que pasa. Pero no tiene nada que ver con que bajen los glóbulos blancos, ni nada por el estilo. Lo otro que yo quería preguntar, Joel, ya que tú estás más involucrado ahí ahorita mismo también y sé que estás leyendo bastante al respecto. Hoy en día mucha gente comenta y que no, que tienes que tomar vitamina D para bajar el riesgo del COVID, que tienes que tomar vitamina C, que hay que tomar zinc, en fin, una serie de cuestiones ahí que yo sí quisiera que tú hicieras el comentario al respecto. Sí, creo que el tema se ha potenciado porque incluso el gobierno tomó la decisión de hacer unos kits y dentro de esos kits poner una serie de vitaminas, zinc, vitamina D, etc. Pero bueno, cuando se practica medicina, las decisiones tienen que ser basadas en la evidencia. O sea, tiene que haber estudios que demuestren que eso es efectivo. Y la realidad es que hasta el día de hoy no está demostrado ni que tomar vitamina D, ni que tomar zinc, ni que tomar vitamina C disminuya ni la probabilidad de que te contagies de un COVID, ni tampoco disminuye las probabilidades de que si te da el COVID te vaya a dar más leve que a otra persona. Son más supuestos teóricos, que por lo menos la vitamina D sabemos que tiene potenciales antioxidantes y demás. Entonces son más cosas como teóricas. La gente se basa más en supuestos teóricos para recomendar algo que
en base a datos científicos. Entonces, ahora la gente dice, bueno, no te va a pasar nada por tomar vitamina C. Bueno, realmente no te va a pasar nada. No es que te va a dar algo malo, pero que te vaya a dar algo bueno tampoco. Así que realmente no tiene un sustento científico esas conductas. Sí, yo creo que ese comentario que hice Joel último es muy importante porque yo creo que, bueno, yo creo que todos los que nos escuchan tienen que comprender, y estoy seguro que lo comprenden, que nosotros atendemos enfermedades muy delicadas. O sea, nosotros no atendemos enfermedades, toda enfermedad es importante en la vida, pero obviamente no es lo mismo sufrir, ¿qué le digo yo?, de una dermatitis que sufrir de un cáncer, o sea, son cosas muy complicadas. Entonces, obviamente, desde nuestra formación en la especialidad, a uno le inculca mucho, mucho, mucho seguir el método científico en tus decisiones. O sea, es muy difícil para un oncólogo o un hematoncólogo ofrecerle a un paciente un tratamiento que no está sustentado en evidencia científica. Es muy complicado, o sea, casi siempre todas nuestras decisiones se basan en que un medicamento o una combinación de medicamentos hayan pasado el riguroso ejercicio del método científico antes de poder recetárselo a los pacientes. Obviamente, también a veces incluimos medicamentos que están en fase de investigación, pero es cuando los pacientes forman parte de un estudio de investigación. Tal vez en Panamá eso no se ha divulgado mucho, pero nosotros participamos en muchos trabajos de investigación, definitivamente también, y cuando los pacientes están recibiendo tratamiento bajo parte de un protocolo de investigación, quiero que sepan que es cuando más vigilados están, cuando más medidas de buenas prácticas médicas se tienen que tomar, porque hay mucha exigencia y hay mucha auditoría de parte de las personas que están patrocinando o promoviendo el estudio, ¿no? Entonces, a veces, como dice Joel, a nosotros no nos gusta mucho eso de que, no, es que si tómalo aunque no te vaya a hacer mucho porque no te hace daño. O sea, realmente no es una estructura de pensamiento que vemos a la que estamos acostumbrados en la especialidad, ¿no? O sea, preferimos más trabajar en base a la evidencia. Cuando un tratamiento tiene un soporte de evidencia a nivel 1, o sea, muy fuerte, casi no hay dudas en indicarlo. Pero cuando un tratamiento tiene un soporte de evidencia a nivel 4, por ejemplo, muy bajo, no, tampoco es que lo damos. O sea, somos muy dados a eso, la verdad. Así que va a ser muy difícil que uno encuentre un oncólogo que le conteste, tómaselo porque no le hace daño. O sea, en medicina cualquier medicamentito puede ser complicado. Hay mucha gente que toma aspirina sin consultarlo, sin preguntarle a los médicos absolutamente nada, y la aspirina es un medicamento que se vende hasta en los chinitos sin receta. Y hay muchos medicamentos que contienen aspirina y la persona no sabe cuando lo está comprando que el medicamento contiene aspirina. Y una de las reacciones alérgicas más severas que existe en el mundo es la de la aspirina. Entonces, no es así tan sencillo que, bueno, tómalo porque no te va a hacer nada. O sea, la aspirina puede producir hemorragias importantes también. Entonces, ese es un punto bien importante que no tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero ahora que Joel lo mencionó, me parece importante comentarlo, ¿no? Yo no veo más preguntas aquí, Juan Pablo. Yo no sé si ya no hay más preguntas. Yo no sé si quiere hacer un comentario final, Juan Pablo o Joel. Final. Juan Pablo. Creo que está sin audio. Está sin audio. Bueno, yo sí les quiero decir que no veo más preguntas acá. Muchas gracias a todos a todos los que se sintonizaron, a todos los que nos han transmitido sus inquietudes, sus preguntas. Hemos tratado de contestarlas lo mejor que podamos. Ya le digo, en esta época que estamos viviendo, como le mencioné al principio, a veces lo que es verdad hoy, a lo mejor en 2 meses ya no es tan verdad. Lo hemos vivido desde que empezó la pandemia. Estamos aprendiendo todos los días sobre este tema, todos los días. Cada día sale algo nuevo, nosotros mismos nos sorprendemos a veces, pero bueno, y esa es la idea. Vamos a seguir haciendo estas actividades mientras esto esté, porque creemos que es importante
mantenerlos informados. Yo sé que a mí me parece que hay muchos médicos que se han dedicado a informarle a los otros médicos o a hacer conferencias entre médicos, las cuales yo creo en eso y creo que son muy importantes. Me gusta participar en eso también, pero me parece que a los pacientes nadie le está dando mucha información. Y los pacientes, igual que nosotros, tienen dudas, tienen inquietudes, tienen preguntas, tienen preocupaciones y nosotros por lo menos hemos tomado la iniciativa de a los pacientes que tienen cáncer, que están alrededor de nosotros, que sabemos lo que sufren, sabemos lo que viven, sabemos sus preocupaciones, queremos mantenerlos lo más informados posible. Ya verán por allí que en un par de semanas vamos a hacer otro webinar que se va a titular las 10 preguntas más importantes que tiene todo, o las 10 cosas más importantes que todo paciente con cáncer debe saber sobre el COVID. El doctor Joel va a participar en ese webinar también. Vamos a tener uno también con el doctor Varés sobre las preguntas más importantes que pueden tener los pacientes con cáncer sobre los coágulos en la sangre, ya que se ha puesto muy de moda esto de los coágulos en la sangre con el tema del COVID, pero no es solamente en los pacientes con COVID que pueden aparecer coágulos en la sangre. Los pacientes con cáncer con mucha frecuencia hacen coágulos en la sangre y queremos hablar un poquito de ese tema con ustedes también. Y así en la medida que vayamos saliendo de un tema, vamos a entrar en otro. Inclusive siéntanse con la libertad, si a alguno le parece recomendarnos un tema, con mucho gusto lo analizaremos, lo tomaremos en cuenta y lo podemos desarrollar. Así que le quiero dar las gracias a todos por su participación y esperamos verlos nuevamente en la próxima actividad que tengamos. Joel, si quieres decir algo para terminar. No, gracias por su participación y seguiremos en estas actividades. Bueno, hasta luego. Juan Pablo. Sí, nada más ahí despedirme. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Y recordar, son 20 segundos para lavarse la mano con agua y jabón, el distanciamiento social y siempre usar mascarilla. Cuídense. Hasta luego. Chao. Chao.